¿Alguna vez se han preguntado si esos pequeños despistes diarios, como olvidar dónde dejaron las llaves o el nombre de alguien, son solo parte normal de hacerse mayor o si hay algo más que deberíamos estar observando? Es una preocupación silenciosa que muchos de nosotros compartimos. Un pequeño nudo en el estómago cuando la memoria parece fallar más de lo habitual. Sabemos que el tiempo pasa para todos, y con él vienen cambios en nuestro cuerpo y mente. Pero, ¿qué pasa cuando esos cambios en la memoria, en nuestra forma de pensar o de hacer las cosas, empiezan a ser un poco más inquietantes la realidad? Mis queridos amigos, es que a menudo ignoramos esas pequeñas señales. Las descartamos como cosas de la edad, por miedo, por no querer enfrentar una verdad incómoda. Preferimos no pensar en ello, pero ese silencio, esa negación, puede privarnos de algo invaluable, la oportunidad de actuar a tiempo, el secreto. Y lo que muchos no saben es que detectar ciertas señales tempranas no es para asustarse, sino para empoderarse. Es la clave para mantener una mejor calidad de vida, para prepararse y para buscar apoyo cuando más importa. En este video, vamos a desglosar 10 señales tempranas de demencia que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberían ignorar. Les prometo que la información que compartiré con ustedes no solo les brindará claridad, sino también esperanza. Y quédense hasta el final, porque tengo algo que realmente les va a sorprender y a dar mucha esperanza sobre cómo podemos abordar estas preocupaciones con sabiduría y fortaleza, ahora que hemos encendido esa pequeña luz de conciencia. Hablemos sin rodeos de la primera señal, esa que más nos preocupa y que suele ser la más obvia. Me refiero a la pérdida de memoria que interrumpe la vida diaria. No estamos hablando de olvidar una cita ocasional o dónde dejaron las gafas, que son cosas que nos pasan a todos, jóvenes y mayores. Aquí nos referimos a algo más persistente y problemático. Piensen, por ejemplo, en olvidar información recién aprendida. No simplemente dónde pusieron algo hace un minuto, sino hechos o conversaciones que ocurrieron hace poco tiempo. O quizás, y esto es muy revelador, la necesidad de preguntar la misma información una y otra vez. Imaginen que están hablando con un ser querido y, a los pocos minutos, les vuelven a preguntar lo mismo que ya les habían dicho. O que se les olvida por completo una fecha importante que antes siempre recordaban, como un cumpleaños o una cita médica. A veces, también se manifiesta en una creciente dependencia de ayudas para la memoria, como notas, calendarios o incluso los propios miembros de la familia, para cosas que antes hacían de forma automática. Es crucial diferenciar esto de la distracción ocasional. Si notan que la persona ya no recuerda eventos recientes, que se repite constantemente en sus historias o preguntas, o que se siente desorientada por no recordar cosas básicas de su día, es una señal que merece atención. No es para entrar en pánico, sino para observar con más detenimiento y quizás llevar un pequeño registro mental de estas ocurrencias. El segundo punto, y este es un gran indicador, son los desafíos en la planificación o la resolución de problemas. Para muchos de nosotros, organizar una cena, pagar las facturas mensuales o seguir las instrucciones de una receta de cocina eran tareas rutinarias. Pero imaginen que de repente, algo tan sencillo como seguir una receta paso a paso se convierte en una montaña imposible de escalar. O que manejar el presupuesto mensual, algo que quizás han hecho durante décadas, ahora les parece abrumador, con errores constantes o la incapacidad de sumar números sencillos. Esta señal se manifiesta cuando la persona tiene dificultades para concentrarse, para seguir un plan o para trabajar con números. Podrían, por ejemplo, tener problemas para concentrarse en una conversación prolongada o en una tarea que requiere varios pasos. Esto no es solo no tener ganas, es una dificultad genuina para procesar la información y ejecutar un plan. Si notan que una persona que siempre fue organizada y metódica, ahora lucha con estas tareas cotidianas,
Es una alerta importante. La tercera señal temprana que no debemos pasar por alto es la dificultad para completar tareas familiares. Piensen en todas esas actividades que hacemos en nuestro día a día, sin apenas pensar conducir por una ruta conocida, preparar una taza de café, o jugar a un juego de mesa que siempre nos ha gustado. Pues bien, cuando alguien empieza a tener dificultades para llevar a cabo estas tareas que antes realizaba sin problemas, es una señal a la que hay que prestar atención. Quizás la persona se pierde en el camino al supermercado al que ha ido 1000 veces, o de repente no sabe cómo operar el control remoto de la televisión que usa todos los días. También puede manifestarse en la incapacidad de recordar las reglas de su juego de cartas favorito, o cómo manejar un electrodoméstico que antes utilizaba con total soltura. Esto va más allá de un simple olvido. Es una pérdida de la secuencia lógica de los pasos necesarios para completar una tarea. A veces, incluso, pueden empezar a tener problemas para vestirse de forma adecuada para el clima, o para realizar sus rutinas de higiene personal. Es como si el cerebro tuviera problemas para enviar las señales correctas para ejecutar acciones que son parte de su rutina de toda la vida. La cuarta señal, y que puede ser muy desorientadora tanto para quien la experimenta como para sus seres queridos, es la confusión con el tiempo o el lugar. Imaginen despertar un día y no saber qué día de la semana es, o en qué mes del año se encuentran, incluso si es invierno o verano. Esta señal no se trata solo de olvidar la fecha una vez, sino de una desorientación persistente. Pueden perder la noción de las estaciones, de cómo llegaron a un lugar, o incluso de dónde están. A veces, la persona puede sentirse perdida en lugares que le resultan familiares, como su propio vecindario o incluso dentro de su propia casa. Es una sensación de desconexión con la realidad temporal y espacial que puede ser muy angustiante. Podrían, por ejemplo, creer que están viviendo en una época anterior de su vida, o confundir a personas del presente con personas del pasado. Es crucial observar si esta desorientación ocurre con frecuencia y si la persona tiene problemas para comprender eventos que no están ocurriendo ahora mismo. No se trata de un simple error al recordar un día, sino de una incapacidad para situarse en el tiempo y el espacio. Es una señal poderosa que nos indica que algo está cambiando en la forma en que el cerebro procesa la realidad. Mantener una observación atenta y cariñosa de estos comportamientos es el primer paso para ofrecer el apoyo necesario. Siempre recordando que estas señales son una guía, no un diagnóstico definitivo. Ahora que hemos hablado de esas primeras alertas, avancemos a otras señales que son igualmente importantes y que nos pueden dar más pistas. La quinta señal se relaciona con nuevos problemas con las palabras al hablar o escribir. A todos nos ha pasado que tenemos una palabra en la punta de la lengua y simplemente no sale, o que nos equivocamos al escribir algo. Esto es normal, pero en el contexto de la demencia temprana, esta dificultad es más persistente y notoria. La persona podría tener problemas para seguir o unirse a una conversación. Imaginen que están hablando con alguien y, de repente, la persona se detiene a mitad de la frase, no puede encontrar la palabra adecuada, o repite las mismas palabras una y otra vez. A veces, pueden llamar a objetos comunes por nombres extraños o incorrectos, como llamar a un reloj, un aparato de hora, o a un teléfono, el hablador. También pueden tener dificultades para escribir oraciones claras y coherentes, o para seguir instrucciones escritas. Es como si el vocabulario y la fluidez del lenguaje se estuvieran desvaneciendo, haciendo que la comunicación se vuelva frustrante tanto para quien lo experimenta como para sus interlocutores. Pasemos a la sexta señal, el extravío de objetos y la pérdida de la capacidad de desandar los pasos. Aquí no hablamos del típico «¿dónde puse las gafas?». Se trata de algo más extremo. La persona puede poner cosas en lugares inusuales y completamente ilógicos, las llaves en el frigorífico, el mando a distancia en el azucarero,
o la cartera en el lavadero. Lo más preocupante es que, después de extraviar el objeto, no pueden recordar cómo llegaron allí ni dónde buscarlo. Peor aún, a menudo pueden llegar a acusar a otros de robar sus pertenencias, porque su mente no puede procesar el hecho de que ellos mismos las hayan movido o escondido. Es un patrón de comportamiento donde no solo se pierde el objeto, sino también la memoria del acto de colocarlo, y esto puede generar mucha frustración y desconfianza. La séptima señal es una disminución o falta de juicio. Aquí es donde empezamos a ver cambios en la toma de decisiones. Una persona que siempre fue prudente con el dinero, de repente puede empezar a hacer compras impulsivas o a regalar grandes sumas de dinero a desconocidos o a telemarketing. Pueden descuidar su higiene personal, dejar de ducharse o de cambiarse de ropa con regularidad, o incluso vestirse de forma inapropiada para el clima. Por ejemplo, salir con un abrigo grueso en pleno verano o con ropa ligera en invierno. También pueden mostrar menos preocupación por su propia seguridad, como dejar la puerta de la casa abierta o manejar mal el gas en la cocina. Es una pérdida de esa capacidad de discernir lo que es sensato y seguro. En octavo lugar, tenemos el retiro del trabajo o de las actividades sociales. Una persona que siempre fue activa y sociable, que disfrutaba de sus pasatiempos, de reuniones familiares o de ir al club de jubilados. De repente puede empezar a perder interés. Podrían dejar de participar en conversaciones, no querer ir a eventos que antes disfrutaban, o abandonar sus aficiones, como la jardinería, la lectura o los juegos de cartas. A veces, este retiro es una forma de ocultar sus crecientes dificultades con la memoria o el lenguaje. Pueden sentirse avergonzados o frustrados por sus fallos y prefieren aislarse para evitar situaciones incómodas. Si notan que un ser querido que antes era muy activo, ahora prefiere quedarse en casa y se muestra apático. Es una señal a considerar. La novena señal es la más emocional: cambios en el estado de ánimo o la personalidad. La demencia puede afectar la forma en que una persona se siente y se comporta. Alguien que siempre fue tranquilo y amable puede volverse irritable, sospechoso, ansioso o deprimido sin motivo aparente. Pueden mostrarse confundidos, desconfiados, especialmente con sus seres queridos, o irritarse fácilmente ante cambios en su rutina. A veces, pueden tener arranques de ira o mostrar comportamientos socialmente inapropiados que antes nunca hubieran exhibido. Es importante recordar que estos cambios no son intencionados. Son el resultado de los cambios en el cerebro. La persona puede sentirse abrumada, frustrada o asustada, y esto se manifiesta en cambios de humor. Finalmente, la décima señal es la dificultad con las imágenes visuales y las relaciones espaciales. Esto va más allá de un problema de visión en sí mismo. Las personas con demencia pueden tener problemas para juzgar distancias, lo que puede afectar su capacidad para conducir, o incluso para caminar sin tropezar. Podrían tener dificultades para distinguir los colores o el contraste, lo que les dificulta leer o reconocer objetos en su entorno. A veces, pueden no reconocer su propio reflejo en el espejo o confundir su imagen con otra persona. También pueden tener problemas para leer o para identificar objetos por su forma, lo que hace que tareas sencillas como servirse un vaso de agua sean complicadas. Esto no es un problema de los ojos, sino de cómo el cerebro interpreta lo que los ojos ven. Todas estas señales, aunque distintas, forman un patrón que, cuando se observa con atención, nos puede guiar hacia la comprensión y la acción temprana. Hemos recorrido un camino importante al explorar estas 10 señales que, al principio, pueden parecer pequeñas, pero que son vitales, desde la pérdida de memoria que realmente interrumpe el día a día, pasando por los desafíos en la planificación, la dificultad para realizar tareas familiares, la confusión con el tiempo y el lugar, hasta los problemas con el lenguaje.
el extravío de objetos con acusaciones, la falta de juicio, el aislamiento social, los cambios de humor y las dificultades visuales y espaciales. Es fundamental entender que notar una o dos de estas señales no significa automáticamente que alguien tenga demencia. De hecho, muchas de ellas pueden deberse a otras condiciones médicas tratables, a efectos secundarios de medicamentos, a problemas de visión o audición, o incluso a la depresión o la ansiedad. Lo importante, lo realmente crucial, es el patrón. Si observan varias de estas señales, si se vuelven más frecuentes, si interfieren seriamente con la vida diaria de la persona, entonces es el momento de actuar. La verdadera sorpresa y el mensaje de esperanza que les prometí al principio es la detección temprana no es una sentencia, es un regalo. Es la oportunidad de tomar el control. Con un diagnóstico temprano, se pueden explorar tratamientos que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad en algunos casos, o al menos manejar los síntomas para mejorar la calidad de vida. Permite a la persona afectada y a su familia planificar el futuro. Tomar decisiones importantes sobre cuidados y asuntos legales mientras la persona aún tiene la capacidad de participar. Permite buscar grupos de apoyo, aprender estrategias para el manejo de los síntomas y adaptar el entorno para que sea más seguro y manejable. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento y preparación. Es la oportunidad de maximizar el bienestar, de preservar la dignidad y de mantener la mayor autonomía posible durante más tiempo. Así que, si estas señales resuenan con ustedes o con alguien que aman, no duden en buscar orientación profesional. Hablen con el médico de cabecera. Pidan una evaluación. No hay nada de qué avergonzarse. Es un acto de amor y de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás. La clave es la comunicación abierta y honesta. Compartan sus observaciones con sus seres queridos y con profesionales de la salud. Recuerden, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en su salud y felicidad. Y la mejor forma de cuidarnos es estando informados y actuando con decisión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han observado alguna de estas señales en alguien que conocen? ¿Qué consejos o experiencias les gustaría compartir con la comunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo, porque sus historias pueden ser de gran ayuda para otros que estén pasando por algo similar. Y si encontraron valor en este video, por favor, denle un me gusta, para que más personas puedan verlo y aprender. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan futuros videos llenos de consejos prácticos y esperanza para vivir nuestras vidas al máximo a cualquier edad. Y recuerden siempre, mis queridos amigos, la vida es un viaje. Y cada etapa tiene su belleza. Vivan su mejor vida, con conciencia, con amor y con la fortaleza que reside en cada uno de ustedes, en cada edad